Hay una canción de Prisioneros, y Latinoamérica es un pueblo del sur de Estados Unidos. Veintitantas banderitas, cada una más orgullosa de su soberanía. Qué tontería. O sea, es mis canciones favoritas, Qué ¿verdad? Me gran parece que descripción. cada uno jalando por su lado, cuando deberíamos estar pensando, ojalá como una sola nación, para poder competir a nivel internacional. Alexander Torrenegra, uno de los emprendedores de América Latina más importantes de Silicon Valley. CEO y fundador de Torre. Y Shark en Shark Tank México y Colombia. Alex tiene una historia increíble. Viniendo de una familia muy modesta en Colombia, fundó su primer negocio a los 14 años y con un solo objetivo: comprarse su primera computadora. Esta experiencia lo obsesionó con la idea de mudarse a Estados Unidos para ser parte de la creación del Internet. Años más tarde, ya en Estados Unidos, Alex fundó dos startups, Boys123 y Bunny Studio. Ambos negocios alcanzaron una escala de millones de dólares en facturación, sin levantar un solo dólar de capital. De hecho, Boys123 fue adquirida. En 2019, Alex fundó Torre con una visión bastante ambiciosa: utilizar inteligencia artificial para crear una nueva red social para encontrar trabajo. En otras palabras, disrumpir a LinkedIn. Alex y yo hablamos de qué industrias son las más vulnerables a la inteligencia artificial. Con mi predicción, en Latinoamérica nos vamos a saltar el SaaS y vamos a empezar a usar AI. De sus errores y aprendizajes más grandes creando productos con IA. Yo estimaba que me iba a tomar 2 años y medio, 5 millones de dólares. Solo el seed round resultó siendo 20 millones y nos tomó 5 años llegar. De por qué decidió levantar capital para Torre después de haber bootstrapeado exitosamente, y de por qué cree que un fundador que bootstrapea es más feliz que uno que levanta capital. Mucha gente cuando levanta capital no cae en cuenta que... Ahora sí, los dejo con mi conversación con el gran Alex Torrenegra. Hola Alex, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Enzo, muchísimas gracias por la invitación. Un placer aquí compartir con ustedes. Feliz de tenerte. Igualmente. Alex, para las pocas personas que no conozcan tu historia, cuéntanos brevemente cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Siempre me ha gustado la tecnología. Mi recuerdo más viejo en la vida es haber visto una computadora por primera vez. Entonces he estado obsesionado con computadoras y crear cosas con computadoras desde que tengo uso de razón. Esa pasión por computadoras llevó a que mi primer negocio cuando tenía 14, 15 años de edad fuera relacionado con computadoras. Eso conllevó a que descubriera Internet en 1997, 1998. Eso conllevó a que me obsesionara con migrar a Estados Unidos. Llego a Estados Unidos en la burbuja del .com. Experimento siendo consultor en varias compañías. Aprendo cómo no hacer cosas, cómo no derrochar dinero. Y eventualmente cofundo 2 compañías en el segmento de permitirle a personas permitir a las personas que encuentren trabajos en el área de trabajo creativo, freelance creativo. Y el éxito de esas 2 compañías es las que eventualmente me llevan a volverme inversionista ángel, que es por lo que la mayoría de la gente en Latinoamérica me conoce, ser uno de los Sharks en Shark Tank Colombia y ahora en Shark Tank México. Y también, más recientemente, por la fundación de la compañía que estoy liderando, Torre, en donde estamos súper metidos de cabeza en AI y reclutamiento. Eso es, en 2 minuticos, la historia profesional de Alexander Torrenegra. Me encantaría que la gente me conociera por ser buen corredor de autos, pero todavía no. Todavía no. Hablando de recuerdos de computadoras, no se ve en la imagen, pero a tu lado derecho hay una suerte de recuerdo de una computadora muy antigua en la oficina de Alex. Una réplica de mi primer computadora, efectivamente, la que tanto sudé para poder comprar y después pagar. Una 386 con 2 megas de RAM, pantalla 14 pulgadas, 16 tonalidades de grises, etcétera, etcétera, etcétera. Es una reliquia. Ahora, metámonos a hablar de justo las 2 compañías que cofundaste, que mencionaste ahora, donde, digamos, ayudabas a gente a encontrar trabajo creativo. Las compañías son Boys123 y Bunny Studio. Que lo curioso en el ambiente actual de inteligencia artificial es que están en sectores que parecen perfectamente, como se dice en inglés, ripe for disruption por soluciones de inteligencia artificial. Me pregunto cómo piensas acerca de las industrias o negocios que más vulnerables son a ser reemplazados por IA y los que menos vulnerables son. A ver, es interesante porque estas 2 compañías utilizaron inteligencia artificial para hacer disruption en su momento y ahora inteligencia artificial les está haciendo disruption a estas compañías.
Y esto va muy de la mano con la definición de inteligencia artificial. Si tú le preguntas a 10 data scientists que definen inteligencia artificial y te van a dar 11 definiciones diferentes. A mí la que más me gusta es una definición menos científica, menos matemática y más de comportamiento humano. Y nosotros llamamos inteligencia artificial a esa tecnología, esos algoritmos que todavía nos parecen mágicos, que todavía no han permeado nuestras vidas. Y dejamos de considerar inteligencia artificial los algoritmos que ya damos por hecho. Cuando Google salió al aire, 1998, lo consideramos inteligencia artificial de punta y era inteligencia artificial de punta. Hoy en día la gente ya no piensa en los resultados de Google como inteligencia artificial. Este audio que tú me estás escuchando está pasando por unos filtros que están reduciendo cierto tipo de frecuencias, que están aumentando. Esto fue entrenado con inteligencia artificial, está usando inteligencia artificial todo el tiempo, pero hoy en día no nos sentamos a pensar en eso como inteligencia artificial. Hoy en día inteligencia artificial pensamos que es más GPT, neural networks y otras cuestiones. Y en una década ya pensaremos, ya no nos referiremos a eso como inteligencia artificial, estoy prácticamente que seguro. Entonces, esa definición es importante porque cuando nosotros creamos Voice 1, 2, 3, nosotros utilizamos ciertos algoritmos, ciertos decision trees que básicamente replicaban el trabajo que haría un director de casting. Y eso hizo que Voice 1, 2, 3, ¿qué hace Voice 1, 2, 3? Voice 1, 2, 3 fue la primera plataforma para que la gente pudiera hacer casting de locutores, de actores de voz, voiceovers, en Internet. Y en un principio el proceso era netamente manual, o sea, simplemente a través de Internet, pero se volvió tan popular que empezaron a haber casting calls con más de 1000 audiciones. Y a eso, imagínate, eso desde la perspectiva del locutor, le tocaba mandar 1000 audiciones para conseguir un trabajo en promedio. Y desde la perspectiva del cliente, escuchar 1000 audiciones son 2 días de trabajo, eso nadie lo va a hacer. Entonces ahí fue que implementamos nuestro primer experiencia en inteligencia artificial, que fue automatizar el proceso que normalmente haría un director de casting. Entonces revolucionó el asunto, Voice 1, 2, 3 explotó, etcétera. Después hicimos algo por el estilo en Bonnie Studio, nuestra siguiente compañía. Y hoy en día un tipo diferente de inteligencia artificial lo que está conllevando es que ni siquiera tengas que pensar en hacer un casting call porque puedes, usando Gen AI, interactuar con un sistema que te crea la voz en tiempo real. Uno de los dos, Voice 1, 2, 3, lo vendimos. El modelo de negocio no se presta tanto para aprovechar esta nueva tecnología de AI, mientras que el otro, Bonnie Studio, que es más un end-to-end marketplace, por el contrario, se está beneficiando mucho de esto porque ha automatizado una gran cantidad de sus procesos, de sus flujos con inteligencia artificial. Entonces es interesante cómo en la misma industria un modelo de negocio se ve atacado y otro modelo de negocio, por el contrario, se ve altamente beneficiado. El que no intermediaba y el que intermedia sí le está aprovechándolo. Ahora, eso es parte de la respuesta. La otra respuesta es ya más a mediano y largo plazo, inteligencia artificial o lo que hoy en día conocemos como inteligencia artificial, LLMs, y cuestiones que alrededor de estos LLMs y Gen AI, pues lo que tiene más probabilidad de reemplazar es cualquier cosa que uno pueda hacer detrás de una computadora. Por consiguiente, si hoy en día uno quiere hacer hedging e invertir en algo que es viable que no vaya a ser impactado significativamente por inteligencia artificial durante las siguientes par de décadas, lo mejor es invertir en algo que requiera átomos, entrega de átomos, intercambio de átomos y no dígitos. Me gustaría generalizar un poco más esta idea entre intermediar versus no intermediar y cómo piensas acerca de esos negocios o las características que hacen que un negocio sea más vulnerable, ¿no?, a ser automatizado o reemplazado por inteligencia artificial versus aquellos que no. Bueno, son dos cuestiones diferentes. Está por un lado, y creo que acá el ejemplo que te acabo de dar es más una casualidad que un patrón. Hay negocios que les encanta, emprendedores que les encanta meterse en logística, hay emprendedores que no les gusta meterse en logística. Hay unos que les gusta intermediar y otros que no. En nuestro caso, la primera compañía que mencioné es Voice 1, 2, 3, hacía lo que hacía. Después Bonnie Studio, pero solo conectaba el locutor con el productor o la compañía que estaba buscando el locutor. Bonnie Studio, que fue nuestra siguiente compañía, empezó realmente como una división de Voice 1, 2, 3, pero la premisa es, acá sí nos metemos en la mitad. Acá nos encargamos de hacer la producción, le cobramos al productor, le pagamos al locutor, hacemos control de calidad. Si no le gusta al cliente, le damos la plata al cliente, igual le pagamos al locutor, etcétera. O sea, producción a escala masiva. Metemos una API detrás, seteamos nosotros las tarifas, etcétera, etcétera.
Un servicio completo de punto a punta, digamos. Sí, lo que llaman aquí en Silicon Valley end-to-end marketplace, ¿sí? A diferencia simplemente de un open marketplace. Cada uno de los dos negocios tiene sus ventajas y tiene su parte negativa, ¿sí? O sea, Voice 123, por ejemplo, la cantidad de personal que necesitábamos era mucho menor para la cantidad de revenue que Bonnie Studio, pero Bonnie Studio era mucho más escalable y el producto final le gustaba más a los clientes, entonces el retorno de clientes era más alto y si hacemos bien las cosas podemos jugar con márgenes más altos también, entonces unas por otras. Ahorita en Shark Tank, me acuerdo, hay una compañía que fue a Shark Tank, no puedo decir cuál porque no ha salido todavía al aire, pero fue una compañía que tenía un negocio bonito, pero implicaba interactuar mucho con personas y entrenar personas y contratar personas y fue una aceleradora, no voy a decir cuál, sí, pero dijeron no, lidiar con personas es muy difícil. Intenta dispararles solo a tecnología, no te metas en logística, no te metas en entrenamiento, en certificación de gente, etcétera. Y un negocio que yo creo que era un hito, lo tumbaron, fueron al tanque, hicieron un pitch y dijeron, no, o sea, nada, cuando vuelvas al negocio previo que tenías, llámanos que tal vez está más interesante. Y mi punto es, imagínate que le hubieran dado esa aceleradora, que Jeff Bezos hubiera ido a esa aceleradora. Sí, sí, le hubiera dicho, no, así como así, hacer delivery tú, manejar bodegas, no, métete solo en software, sí, pues Amazon no sería la compañía que es hoy con 2 millones de empleados. Entonces, un ejemplo muy particular es en Colombia, domicilios.com, nadie se acuerda en Latinoamérica de que era domicilios.com.co, pero fue de hecho la primera startup de Colombia, o sea, como la primera compañía de internet que no fue de uno de los incumbentes y hacía domicilios, no hacía domicilios, conectaba a la gente para que comprara restaurantes que hacían domicilios, pero el domicilio lo hacía el restaurante. La mayoría de los restaurantes eran muy malos haciendo domicilios, no saben hacer domicilios, etcétera. No se quisieron meter nunca en logística. Después los compró en algún momento Delivery Hero, si mal no estoy, y Delivery Hero había intentado hacer logística, le había ido mal, y dijo, no, acá nadie se mete en logística, acá solo conectamos. Llega Rappi, y Rappi dice, yo sí me meto en logística, y se come el mercado. Entonces, no tiene tanto que ver con AI, sí tiene que ver mucho en términos de negocios que, ahora, no siempre esa es la solución. Hay negocios que les va muy bien sin meterse en logística y que escalan mejor sin hacer logística, ¿sí? Pero el punto es, no hay bueno o malo, depende mucho del negocio, depende muchísimo del sector, del segmento. Lo que sí puedo sacar como principio es que mientras más te metes a los fierros, digamos, a cosas que el mercado no quiere hacer, que puede ser logística, trabajar con personas, hacer el servicio completo, a lo mejor eres menos o más defendible a ser reemplazado por otras soluciones de inteligencia artificial que solo cubren una parte del servicio. Sí, depende porque, por ejemplo, a ver, hay una compañía llamada Gengo que hacía traducciones. Entonces, claro, que hay un montón de cuestiones impresionantes, pero hoy en día, o sea, ¿quién piensa en pagar por una traducción? O sea, GPT y todos los LLMs hacen traducciones que son impresionantemente buenas. Entonces ahí no importa si hubieras sido intermediario, si hubieras estado en la mitad, etcétera. O sea, no había negocio para rescatar. Antes de continuar con el episodio, quiero contarte de Bonus. Integrar una tienda de tarjetas digitales nunca fue tan sencillo. Importantes bancos, supermercados, aplicaciones de movilidad, plataformas de recursos humanos y videojuegos ya lo están haciendo gracias a la API de Bonus. Podrás ofrecer de forma simple y sencilla un catálogo con más de 150 marcas, como Amazon, Cinépolis, Nutriza y Starbucks, a tus clientes o usuarios. Y por ser miembro de la comunidad de Startupeable, obtén un 100% de descuento en la integración del API de Bonus y añade una tienda digital de gift cards a tu negocio. Si te interesa conocer más sobre esta oportunidad de negocio, visita startupeable.com/bonus. Repito, startupeable.com/bonus. Bonus es con doble N. Ahora sí, de vuelta al episodio. Ahora, hace unos meses salió una noticia que me pareció muy interesante, que es que Klarna, que es esta gran fintech que es pública, lanza un asistente, creo que basado sobre las APIs de OpenAI, que podía hacer el trabajo de asistencia a cliente de 700 agentes que ellos tenían full time haciendo servicio al cliente. Y me pareció muy interesante porque, por ejemplo, Colombia es un país donde casi que se emplean alrededor de 1 millón de personas en call centers, ¿no? Y una noticia como esta creo que es solo el inicio de la gran ola de automatización que se viene. Me pregunto qué tan bien o mal dirías que estamos preparados en Latinoamérica para aprovechar o para ser reemplazados por esta ola de inteligencia artificial.
Yo acá tengo conflicto de intereses por donde mires, porque en Torre tenemos muchos clientes que contratan personas de servicio al cliente, pero a escala masiva. O sea, nosotros aquí en el sector tech, muchas de las personas que escuchan este podcast, claro, nos imaginamos, no, Customer Service ya mañana va a ser reemplazado, pero la realidad es que este tipo de tecnología se demora un montón en que el mercado la resulte utilizando en forma apropiada. Y eso lo veo en el día a día. O sea, nuestros clientes de servicio al cliente que están contratando gente, trabajo, o sea, que están contratando personas para que trabajen remotamente el servicio al cliente en Canadá, en Estados Unidos y todo el resto de Latinoamérica, eso solo va subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, eso no conecta con lo que en el mundo AI nosotros estamos escuchando. Ahora, eso no significa que no vaya a ocurrir. Lo que pasa es que cambiar sistemas así toma muchísimo tiempo, algún día va a ocurrir. Yo he invertido en compañías que están muy metidos en el área de automatización de servicio al cliente. En Latinoamérica en particular, invertí en Bosi e invertí en Truora, por ejemplo. Y son dos compañías que creo que, o sea, estaban trabajando en AI antes de que AI fuera cool. Sí, y definitivamente saben para dónde va el mercado y están listas para ayudarle a compañías a asumir eso. Entonces yo creo que sí hay una buena preparación. No son startups que salieron ahorita que AI es cool, son startups que venían pensando en esto previamente y para mí eso es una buena forma de medir qué tan serio es el mercado, qué tan serias son las compañías, si ya estaban pensando en automatización antes de que ChatGPT saliera al aire. Entonces la respuesta, en cortas palabras, es sí. Ahora, ¿por qué toma tiempo también? Nosotros en Torre, ya imagino que hablaremos un poquito de eso, pero entonces estamos haciendo un montón de AI y crear chatbots de AI que ofrecen un servicio al cliente que es decente es súper complicado, sobre todo cuando el producto que tú ofreces es un producto en donde no es servicio al cliente que es simplemente una pregunta, una respuesta y sale. No, sino que son servicio al cliente que te lleva por flujos especializados, que te lleva por caminos que no son tan obvios porque entrenar el LLM con eso es súper complicado hacerlo y de hecho al día de hoy hay 2 o 3 ejemplos de agentes que funcionan así que son más o menos buenos. Va a haber muchos más en el futuro, pero crear esa tecnología toma tiempo. Entonces va a pasar bastante antes de que todo Customer Service sea realmente ofrecido por inteligencia artificial. Ahora, si nos salimos un ratito del ecosistema startup de Latinoamérica y lo piensas más a nivel macroeconómico, político, ¿cómo qué piensas acerca de las implicaciones de que suceda eso en Latinoamérica como región? No, para eso sí no estamos preparados. Pero para nada. O tal vez sí lo estamos. Y digo porque yo me he quejado mucho constantemente de que en Latinoamérica tenemos que dejar de vender lo que producimos debajo de nuestros pies y empezar a vender más lo que sale de nuestras cabezas. Pero lo que sale de nuestras cabezas, a menos que sea de punta, es de las cosas que se empiezan a automatizar con inteligencia artificial. Entonces, el hecho que estemos vendiendo petróleo, agricultura, carbón, gas natural, etcétera, es tal vez una buena forma de decir si estamos separados, porque no dependemos de vender lo que está en nuestras cabezas. Es un hedge natural. Sí, exacto. Pero ironía aparte, creo que no, y sobre todo porque la mayoría de los gobiernos en Latinoamérica están muy ensimismados en sus propias economías y no saben lo valioso e importante que es para sus economías la globalización que ya tienen de talento. Cuando tú hablas con los ministerios de tecnología en Latinoamérica que están hablando y que mapean desarrolladores de software, y qué están haciendo, la mayoría de ellos no tienen ni idea qué están haciendo y cuáles son los salarios promedio de los ingenieros de software que no trabajan para el mercado local, sino que viviendo en su país, trabajan para el mercado internacional, que son los que se ponen los mejores salarios, que están trayendo un montón de dinero a sus propios países, etcétera. Y no solo eso, sino a la hora de hablar, mira, esta es la cantidad de ingenieros que nos falta en Colombia, esta es la cantidad de ingenieros que nos falta en Perú, etcétera. Están hablando de la cantidad de ingenieros para el mercado local. ¿Sí? Pero la realidad es que hoy en día uno debe pensar en un mercado global a la hora de calcular cualquiera de esos números y entender cuáles son las dinámicas globales también para ser competitivo. Entonces, si eso no lo entienden, y eso es algo que empezó hace 20 años, créeme que inteligencia artificial todavía menos. Ahora, hablando de esto, tú llevas más de
20 años emprendiendo desde Silicon Valley. Y bueno, hace unos años te involucraste más Cuando en el los pelo me ecosistemas. llegaba acá. Cuando el pelo me llegaba acá. Y no Diga- tenía barba. Yo empecé, ya a mí el emprendimiento. La primera década me sacó barba y la segunda década me empezó a sacar canas. se invierte el pelo, ¿no? De arriba para abajo. Y hace unos años, como nos dijiste hace un ratito, te involucras más como inversor ángel, ¿no? Y participas en el programa de Shark Tank en Colombia, ahora en México. Me pregunto si hay algún valor, práctica o mentalidad que ves en el ecosistema de emprendimiento en Silicon Valley que te gustaría ver más en el ecosistema startup de Latinoamérica. Sí, definitivamente. Y es con lo que empieza todo. Y es compañías grandes comprando startups y scale-ups. Eso no existe en Latinoamérica. Y el ecosistema es una de las cuestiones que creo que muchas de las personas que hablan de vamos a hacer el Silicon Valley de Latinoamérica, vamos a traer el Silicon Valley a Latinoamérica, vamos a desarrollar software como Silicon Valley, etcétera. eh, lo dicen sin entender el por qué simplemente están copiando, que de hecho Silicon Valley, una de las cosas que lo hace Silicon Valley es que no copian, entonces imagínate como, sí, vamos a copiar Silicon Valley como objetivo, es como irónico, pero bueno. Cómo empieza esto? Hace como 50 años, 50 y punta de años, empieza a haber startups de tecnología aquí en el área de la bahía y las compañías más grandes empiezan a darse cuenta, ve, tal vez me da mejor comprando esta compañía que está creciendo en vez de yo ponerme a hacer toda la investigación y desarrollo yo solito como funcionaba en el pasado. Y empiezan a comprar compañías. Y llega Private Equity y dice, ve, aquí hay algo interesante, ¿por qué no le ponemos dinero a estas compañías? Así no hagan dinero todavía, pero que hay una gran posibilidad de que sean comprados por unas compañías más grandes. Y de ahí sale Venture Capital. El Venture Capital es un tipo de Private Equity, ¿sí? Súper especializado. Y eso empieza a funcionar, años 70, años 80, y después llegan los inversionistas ángeles y dicen, ve, yo voy a poner dinero aquí antes de que lleguen los VCs porque pues me la abuelo que esto funciona bien, yo trabajo en esta compañía, sé que a esta compañía le interesará ese producto en el futuro, voy a meterle plata a esto. Funciona bien en los 80s, 90s, llega la primera década de los 2000 y las aceleradoras salen y dicen, no, esa vaina de incubadoras de compañías, venga, y yo le meto plata a las compañías antes de que lleguen los ángeles a meterle plata siquiera, ¿sí? Y sale todo el negocio de las aceleradoras a cambio de equity, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que para que todo ese ecosistema funcione, el último eslabón es que haya compañías comprando otras compañías. Y eso en Latinoamérica no existe. Entonces, cuando tú hablas con cualquiera de los fondos en Latinoamérica que saben un poquito del tema, la gran preocupación de ellos es exits, porque en el papel todos los que hemos invertido, sí, maravilloso, tenemos unas valoraciones impresionantes, pero esto solo es sostenible conforme haya transacciones. Y hay muy poquitas. Yo he estado de buenas en que he participado en las transacciones más grandes que ha habido en Latinoamérica. Viva Real, que fue comprado por OLX, que fue una compañía local, pero de las nuevas, y una compañía africana, o sea, solita no hubiera comprado, estuve en ese exit. Y Corner Shop siendo comprado por Uber, que creo que potencialmente la transacción más grande que ha habido en Más grande. Latinoamérica, tú sabrás, corrígeme si estoy equivocado, que casi no se da porque el gobierno mexicano se le dio por bloquearla como por 2 años. Gracias, gobierno mexicano, porque cuando llegó la primera oferta era $1 billón, cuando finalmente aprobaron la oferta ya eran $3 billones. Entonces, gracias a la lentitud del gobierno mexicano, tripliqué todavía más mi rentabilidad en esa inversión. Pero fíjate que no fue un jugador local, fue Uber en un momento que tenía mucho dinero comprando esas compañías. Entonces, la preocupación es si dependemos de IPOs, que no ha habido IPOs significativos aparte de Nubank, y Nubank creo que es un outlier, pero tremendo. Brutal. Y dependemos de compañías de afuera a llegar a comprar el mercado latinoamericano. Eso implica que para los fondos, para el PIS, yo soy el PIS, varios fondos en Latinoamérica, la motivación de seguir invirtiendo es baja. Entonces, eso ojalá cambie, pero no lo veo. Las compañías establecidas en Latinoamérica, los incumbentes, no tienen para nada esa, o sea, era para que Rappi lo hubieran comprado hace años, ¿sí? No lo compraron. Es muy grande para que alguien lo compre. Y así, cada país seguro tiene compañías que uno diría, mira, esto es para que alguien lo hubiera comprado y no pasó. ¿Y por qué crees que los incumbentes no compran o no tienen los incentivos para comprar? Creo que hay 2 razones. Una de ellas es que la mayoría de los incumbentes se han posicionado no por innovación tecnológica. O sea, nunca se posicionaron por innovación tecnológica, sino se posicionaron es por ser los primeros en el mercado, copiando algo que venía de afuera, o sea, copiando innovación que venía de afuera o por regulación gubernamental. Ve intenta montar un banco en la mayoría de los países de Latinoamérica a ver lo fácil que es. ¿Sí? O sea,
y obviamente hacen mucho lobbying en ponérsela dificilísima a cualquier potencial competidor. O sea, tiene que llegar alguien loco como David Vélez, ¿sí? Con un pedigrí violentísimo, ¿sí? O sea, de familia de dinero, de Ivy League University, que trabajó en Sequoia, ¿sí? O sea, para tener el potencial chance de, oye, sí, te creo que tal vez vas a hacer algo interesante. Entonces, creo que es eso. Entonces, como simplemente copiaron, el DNA de la mayoría de estas compañías es copiar lo que viene afuera, pero no innovar. Y por consiguiente, yo siento, le está yendo bien a esa compañía, vamos a copiarlos, ¿sí? En vez de comprarlos. Ok. Y también leo de lo que dices que hay un factor de falta de competencia en general en cada país que hace que estas compañías no sientan tampoco la urgencia por innovar en lugar de solo copiar. Sí, definitivamente hay menos competencia y en parte es la fragmentación de mercados. Hay una canción de prisioneros, ¿sí? Latinoamérica es un pueblo del sur de Estados Unidos, son veintitantas banderitas, cada una más orgullosa de su soberanía, qué tontería. O sea, de mis canciones favoritas, porque de verdad me Gran parece... descripción. Sí, o sea, todos hablamos español, excepto Brasil y Belice, ¿sí? Y cada uno jalando por su lado. O sea, cuando deberíamos estar pensando, ojalá como una sola nación, para poder competir a nivel internacional. O sea, ser un país independiente chiquitico hoy en día no tiene sentido a nivel de competitividad, a menos que seas un Suiza, un Luxemburgo, algo así, que eres un paraíso fiscal que está rodeado de un montón de países con mucho dinero. O No un tiene Uruguay. sentido. Un Uruguay, sí, Uruguay es el que, y tal vez Panamá, son los dos en Latinoamérica que dice, ok, tal vez tú tienes razón, sí, en eso, pero todos los demás deberían estar pensando es en ser un bloque unificado, una nación, para poder competir. Hay muchas razones para eso, pero una de ellas es que haya más competencia interna para que fomente más innovación, para que sea mejor para el consumidor y eso definitivamente ayudaría al ecosistema de emprendimiento y de inversión en Latinoamérica. Y si eres más competitivo a nivel local, pues tienes más chances de ser competitivo a nivel internacional. Claro. O sea, a ver, imagínate la pelea entre China y Estados Unidos que hay ahorita. Yo te bloqueo TikTok, pero yo te bloqueo Google, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, imagínate que llegue Colombia y diga, yo te bloqueo Netflix, ¿sí? Pues, ¿qué le va a hacer el gobierno estadounidense? Sí, o sea, jódete, pues, sin Netflix, ¿sí? Pero si es toda Latinoamérica diciendo, oye, o haces esto o te bloqueamos esto, ok, sentémonos a hablar. Ahora, conectemos esto con inteligencia artificial y cuando nos conocimos me dijiste algo interesante, que es que pensabas que los LLMs o los modelos digamos, grandes de lenguaje natural pueden tener mucho más impacto en Latinoamérica que en otros países como Estados Unidos. Explícanos esta idea y cuál es tu tesis de adopción de inteligencia artificial en Latinoamérica. Mira, la mejor forma de explicar esto es empezando con una analogía de qué ocurrió con FinTech en China. Aquí en Estados Unidos, nosotros pasamos del efectivo a la chequera, de la chequera pasamos eventualmente a las tarjetas de crédito, que se las inventaron aquí en el edificio de Bank of America a un par de kilómetros de distancia, y solo hasta ahorita los digital wallets están empezando a funcionar. Solo durante los últimos 2 años es que realmente la gente está empezando a pagar con wireless aquí en Estados Unidos. Antes de eso siempre sacaban la tarjeta. Y de hecho, hay muchos sitios que todavía tienes que pasar la tarjeta porque no reciben wireless. Mientras que China y muchos otros países se saltaron la tarjeta de crédito. ¿Sí? Es más, se saltaron el cheque. ¿Sí? Pasaron de efectivo a digital wallet por varias razones. Pero creo que eso va a resultar ocurriendo con software en Latinoamérica. Hoy en día, SaaS en Latinoamérica no ha penetrado. O sea, pero para nada, comparado a cómo se ve SaaS aquí. Hoy en día Latinoamérica depende todavía mucho de procesos manuales. Y una de las razones es que la mano de obra es más económica. ¿Sí? Entonces, pero también los procesos son menos sofisticados. Las regulaciones son relativamente más simples, excepto para todo lo que tiene que ver con contabilidad. Por eso es que las compañías de SaaS más grandes de Latinoamérica son los de software contable. ¿Sí? Pero para todo lo demás, no hay tanta sofisticación, entonces contratan gente muy barata, las compañías, a ponerlas a correr procesos muy artesanales y eso les funciona relativamente bien comparado a Estados Unidos, donde la mano de obra es costosa, los procesos son estrictos, entonces es mucho mejor que metan software de por medio. Entonces, si bien estamos empezando a ver cada vez más y más SaaS en Latinoamérica, creo yo que AI va a entrar más rápido que SaaS.
las compañías van a empezar. ¿Y a qué me refiero con AI? Me refiero a, por ejemplo, en el caso de Torre, nosotros en Torre tenemos reclutadores que replican de inteligencia artificial que replican la intuición humana, ¿sí? Ahora, hoy en día, si tú lo quieres usar, tienes que usar nuestro SaaS, ¿sí? Porque esos reclutadores interactúan con los candidatos. Ese día interactúa con los candidatos, pero tú como compañía, tú tienes que interactuar con el SaaS, con el software. Pero lo que estamos viendo es que para la mayoría de las compañías van a resultar usando Torre mucho más cuando saquemos la otra parte, que es cuando ya tengamos también reclutadores que interactúan contigo como compañía. Es decir, cuando interactúes con el software como si estuvieras interactuando con un ser humano. No un copilot, sino un pilot, ¿sí? Ya que Torre en Latinoamérica ofrezca no un software que le permita al reclutador ser más productivo, sino un software que te permite a ti hablar con un reclutador que es AI, o sea, que es un colega tuyo y hacer el reclutamiento por ti. Fácilmente 10 veces más compañías van a poder utilizar el software. Y eso lo he visto no solo en software de reclutamiento, sino lo he visto también en otras herramientas. Entonces, con todo eso, mi predicción es que pilotos de inteligencia artificial, ¿sí? O colegas de inteligencia artificial van a penetrar el mercado latinoamericano mucho más rápido de lo que SaaS va a resultarlo penetrando, y por consiguiente casi que en Latinoamérica nos vamos a saltar el SaaS y vamos a empezar a usar AI, inclusive más rápido de lo que se usa aquí en Estados Unidos. Permíteme hacer doble clic. ¿Por qué crees que la adopción de esa solución, digamos, completa, ¿no? del piloto más que el software o el copilot que te permite ser más eficiente, va a ser más rápida la adopción? Porque inclusive los gerentes de compañías no saben usar SaaS, no están acostumbrados a usar software, pero sí están acostumbrados a hablar con WhatsApp con alguien, ¿sí? A que le hagan las vainas, ¿sí? A decirles cuestiones a la gente, a no tener procesos estructurados. Entonces va a ser mucho más natural para ellos empezar a utilizar pilotos de AI que se encargan de alguna responsabilidad de su negocio en vez de ponerse a aprender cómo usar SaaS. Así como decías, en China y en India nunca usaron la tarjeta de crédito y se saltaron directo a la wallet digital. Tal cual. Me parece fascinante esta idea y voy a utilizarla para meternos ya de lleno a tus aprendizajes, a lo que has aprendido trabajando con inteligencia artificial en Torre. Llevas más de 5 años trabajando con inteligencia artificial, varios millones de dólares invertidos en crear estos algoritmos. ¿Cuáles son algunos de los aprendizajes que has tenido acerca de cómo crear productos con inteligencia artificial? Me pregunto desde errores, cosas que no tienes que cometer, cosas a que ponerles atención, etcétera. Claro, a ver, creo que primero tengo que darte el contexto, o por lo menos tú lo sabes, pero la audiencia para poder explicar el resto. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros empezamos Torre con una pregunta de principios fundamentales, los first principles que se popularizó con Elon Musk. Si nos pudiéramos reinventar el reclutamiento de ceros hoy en día, la forma en que la gente encuentra trabajo, ¿cómo sería? Y caemos en cuenta que la respuesta podría ser súper revolucionaria, podría impactar positivamente a muchísima gente, y por eso fue que me metí de cabeza a hacer esto. Y el beta nos tomó 5 años, casi 5 años llegar a beta. Obviamente, como todo proyecto de software, yo estimaba que me iba a tomar 2 años y medio, que me iba a tomar $5 millones. Resultó, solo el seed round resultó siendo 20 millones y nos tomó 5 años llegar a beta. Y el resultado hasta ahora es un sistema que analiza más de 100 factores de un candidato y de una vacante para predecir, imagínate un score tan simple como 0 a 100% de las probabilidades que esa persona le va a ir muy bien, no solo en esa vacante, sino en esa compañía, con ese equipo y con ese jefe o jefes que va a tener la persona. Y para hacer eso, pasamos toda esa información por 9 tipos diferentes de inteligencia artificial. LLM es uno de ellos, tipos de inteligencia artificial que utilizamos, y un montón de otras cuestiones. ¿Qué hemos aprendido? Pues imagínate, era un montón de cuestiones, creo que acá hay mucha gente que son jefes o emprendedores o managers, sí, pero cuestiones tan simples como qué es importante en términos de psicometría para hacer match de un candidato, a cuestiones ya de inteligencia artificial como en qué áreas es mejor olvidarse de inteligencia artificial y empezar a utilizar simplemente estadística directamente para ofrecer muchos mejores resultados.
Sí, ¿quieres puedo indagar en cada una de esas dos un poquito para dar contexto? Por ejemplo, nosotros le preguntamos a más de 1000 personas, más de 1000 reclutadores, managers, cuáles son los factores más importantes a la hora de contratar a alguien, determinar si alguien es un buen fit para una compañía. A ver si adivinas, ¿cuál crees que fue la respuesta más popular? Mm, Sería, no sé, que sepa hacer habilidades duras, ¿no? Que sepa hacer el trabajo. Esa es una, pero no, la respuesta más común fue la actitud de la persona. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que viste la hoja de vida de alguien y dijiste, me encanta la actitud de este candidato? Uno dice, no, tiene sentido, pero a pesar de eso, hoy en día lo que uno le pide a los candidatos de entrada No es la hoja de vida. muestra. Sí, a pesar de que no incluye el factor más común en términos de importancia que las compañías piden. Pero por el lado de inteligencia artificial, o por ejemplo, pasando al otro lado, ¿qué hemos aprendido? Nosotros, por ejemplo, tenemos una prueba psicométrica que predice el fit cultural entre candidatos y el líder que la persona va a tener. Intentamos usar inteligencia artificial para hacer la predicción, para escuchar a las personas y entender lo que las personas estaban diciendo, para deducir el comportamiento de las personas basado en cómo escribían, etcétera. El resultado final, sí, nos damos cuenta que la forma donde podemos hacer la mejor predicción es hacerte 40 preguntas directas, ni siquiera indirectas, directas. Entre esto y esto que prefieres, entre esto que prefieres, entre esto que prefieres, y hacer un match donde simplemente usamos estadística, distribución, median, una matemática que de hecho la publicamos recientemente, es transparente, mucho mejor resultado que meter cualquier tipo de algoritmo extraño de inteligencia artificial. Eh, un poco más extremo, que es el Gen AI que estamos viendo hoy en día, para darte un poco de contexto en esto, imagínate si tú eres un candidato en Torre y estás postulándote a un trabajo y dijiste, no, no voy a usar, soy muy cool para aplicar por el sitio web. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro AI bot, Emma, empieza a hablar contigo. Y dice, en este trabajo tengo un par de preguntas para ti, etcétera, cool. ¿Sí? Entonces, pero Emma tiene que llevar al candidato por ciertos pasos. Tiene que primero preguntarle, ok, entonces de estas habilidades, ¿cuáles las tienes? ¿Cuáles no? Ok, ayúdame a determinar para esta habilidad cuál es la experiencia relacionada. O sea, le hace preguntas igual que haría un reclutador las preguntas. Hacer la pregunta y entender la respuesta es relativamente fácil. Pero enseñarle al LLM que vaya, que siga ciertos pasos, y como, oye, le preguntas eso, ok, ahora pasa este, ya le preguntaste, pasa este, y no te quedes dando vueltas y hablando mierda, porque el LLM es súper bueno quedándose en conversaciones. Fue súper complicado al punto que dijimos, no vamos a utilizar LLMs para llevar al candidato al siguiente paso. Eso lo vamos a hacer simplemente con Business Process Modeling tradicional, ¿sí? Y usamos LLMs para interpretar la respuesta de la persona y conversar con la persona para aclarar la respuesta. Pero una vez tengamos la respuesta, tenemos otro flujo que es el que dice, ok, ahora este es el siguiente. Suena simple, pero ve e implementa eso para que funcione bien. Sí, o sea, solo en eso hemos invertido un par de millones de dólares y más bueno, una cantidad significativa del tamaño del equipo para llegar al estado de arte que estamos hoy en día, en donde en esa parte, digo, beta es stretch, que lo llamamos beta, pero ahí vamos. Ahora, digamos, tú llevas más de 20 años haciendo software, programando, haciendo productos digitales. En este mundo, digamos, post-ChatGPT, con estas, GPT como una herramienta, pero han salido múltiples herramientas más, digamos, a disposición de gente creando productos digitales. Me pregunto cómo ha cambiado la forma en que abordas un reto técnico, ¿no? Digamos, quiero resolver este problema dentro del producto de Torre, o quiero crear este producto. ¿Hay alguna forma, digamos, ha cambiado de alguna manera en la forma en que abordas estos retos técnicos y cómo resolverlo, cómo crear productos? Un poco, pero no tanto. Creo que hubo una burbuja de ideas, tanto en nuestro equipo como en la mayoría de las personas que le ponen atención a este tema a principios del 2023, donde todos nos imaginábamos que esto iba a ser la solución para todo, y estamos hablando de General Artificial Intelligence, y puede que venga en el futuro, sí, pero el estado de arte hoy en día no está allá. Eh, entonces, claro, como se siente tan humano y se siente tan real, y empezamos a verlo como un martillo y todo se empezó a ver como una puntilla. Sí, entonces a todo lo intentamos solucionar con eso. Hoy en día para mí, lo que permite son dos cuestiones que no se podían hacer fácilmente previamente. Uno es NLP, Natural Language Processing. O sea, entiende muy bien lo que un usuario describe en términos tradicionales. Eso funciona mejor que antes, significativamente mejor que antes. Y lo otro es que
permite hacer una interfaz con el usuario que de otra manera no se podría. A ver, ¿a qué me refiero con interfaz? O sea, con interfaz me refiero a un sitio web, llamar por teléfono, ¿sí? O sea, tener una conversación con alguien, usar una app, televisor. Alguna vez había televisores interactivos con los que hoy existen, pero de otra manera. Entonces, esto es una nueva forma de interacción. Pero, muy importante, a pesar de que es una nueva forma de interacción, no implica que sea la mejor forma de interactuar. Por ejemplo, comprar vuelos con una interfaz chat me parece que es la peor experiencia que uno pueda tener en la vida, ¿sí? Es mucho porque es una interfaz unidimensional. Es decir, tú me mandas un dígito, yo lo consumo y yo te mando otro dígito. O sea, solo hay una dimensión por la cual podemos interactuar. Pero un formulario web, por ejemplo, ni siquiera es bidimensional, ¿sí? Donde tengo tal vez una tabla que tiene información aquí, información acá, si no puede ser tridimensional, porque si tú te imaginas drop-down menus, es añadir una tercera dimensión a un formulario. Entonces, hay interfaces que son mucho más útiles todavía, y lo van a hacer, de lo que puede ser un chat. Entonces, que a la hora de invertir, a la hora de recibir pitches, a la hora de determinar qué es lo que vamos a hacer, una de las preguntas más importantes que siempre tenemos que hacernos ¿es esta la interfaz más práctica, más rápida, más útil que alguien podría tener? Ahora tú dirás, pero espérame, aplicar un trabajo debe ser más fácil aplicar a través de un formulario web, por consiguiente, que andar hablando con un reclutador. Sí y no. Si tienes los 10 o 15 minutos para completar una aplicación, que en el caso de Torre solo tienes que hacer una vez porque después guardamos la información, pero si tienes el tiempo la primera vez que usas Torre para completar una aplicación, sí, va a ser más rápido a través del sitio web. Pero si no tienes el tiempo, resulta que una interfaz chat es mejor porque es stateful y asíncrona. Te puedo hacer una pregunta, te puedes demorar 20 minutos, 2 días en responderla. Cuando la respondes, te mando la siguiente pregunta, etcétera, etcétera. Entonces, y estás a un clic de distancia de continuar. Mientras que en un formulario web pierdes el tab, ¿sí? Se te expira la sesión, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunos casos en donde esa lentitud es útil, pero no es la mayoría de los casos. Ok. Ahora, más allá de crear productos, ¿han habido algún cambio importante en la forma en que piensas acerca de formar equipos, hacer marketing, contratar nueva gente? No, la verdad, eso sí, igual que antes. Igual que antes. Pues a ver, mira, en Torre, como te digo, analizamos más o menos ciento y punta de factores. Había un factor que es lo que llamamos screening questions. Y es, aparte de todo lo que te pregunta Torre, tú puedes poner ciertas preguntas. Por ejemplo, ahorita estoy contratando un Senior Marketing Manager para Latinoamérica en Torre. Y le pregunto, y una de las preguntas que hago es descríbeme qué es lo más difícil que has hecho en referencia a digital marketing. Sí, esa es una pregunta que me gusta hacer cuando contrato gente enfocada acá al área donde la persona supone que debe ser experta. Hoy en día con LLMs calificamos automáticamente esa respuesta, porque el sistema te pregunta, ok, ¿qué hace una respuesta buena? ¿Qué hace una respuesta mala? Eso le hacemos feeding a un LLM y el LLM nos dice, esta respuesta comparada a todas las otras respuestas de los candidatos, queda rankeada así. Y lo usamos como un ranker adicional a los otros rankers que tenemos y hace que nuestro ranking genérico pues sea mucho más acertado de lo que de otra manera sería. Entonces sí ha habido ciertas cuestiones que el LLM ha impactado, pero radicalmente diferente. Pues sí, bueno, cambiamos la marca que fuera Torre a Torre.ai. ¿Sí? Porque AI es cool, entonces. Un cambio ultra estratégico. Ultra estratégico, pero uno tiene que aprovechar el ruido que haya en cualquier momento. Sí. Hace unos minutos mencionaste esta sesión que tuviste de brainstorming con tu equipo a inicios del 2023 para tratar de aplicar inteligencia artificial como un martillo a cualquier clavo o puntilla. Mi impresión es que si estás empezando hoy desde cero, tienes la ventaja de poder pensar con una pizarra en blanco, ¿no? Acerca de cómo usar esta tecnología. A diferencia de si ya empezaste algo desde antes y invertiste dinero, tienes un poco inercia, ¿no? De seguir haciendo las cosas como las hacías antes. Y pues a menos que tomes decisiones más radicales, es difícil, creo, aprovechar esta tecnología. ¿Cómo piensas acerca de esta resistencia al cambio y cómo la has visto en tu propio equipo, ¿no? Acerca de qué cosas realmente podemos hacer aprovechando esta tecnología? No, mira, sabes que por el contrario, creo yo que los que mejor pueden usar esta tecnología son negocios que iban a ser viables sin esta tecnología en todo caso, pero que esta tecnología lo que hace es que tal vez sea más útil la herramienta, y eso lo hemos visto. O sea, hasta el momento, ¿quiénes son los que han ganado
en el mercado todavía joven de GenAI y LLMs. Pues Copilot en Microsoft, Bard en Google, el AI de Meta, que creo que la mayoría de gente en WhatsApp de Latinoamérica todavía no lo ve, pero todos los que usamos WhatsApp aquí en Estados Unidos ya está metido aquí, son los que están empezando a tener más tracción. Um, por ejemplo, y es porque he visto que si tú crees que puedes crear una compañía simplemente agarrando un LLM, poniéndole un wrapper, metiéndole algo de RAG y ya lo vendes, si fue fácil para ti, va a ser fácil para cualquiera. ¿Sí? Entonces realmente no tienes un negocio que se pueda defender. Pero si tienes un modelo de datos únicos, un software que tiene procesos relativamente complejos, etcétera, y funciona a través del web, ya sabes que ahora también puedo meter un chat para que la gente pueda interactuar con esto. Ahí tienes algo, ¿sí? Que alguien que simplemente tiene el chat no te va a poder copiar, no te va a poder competir fácilmente. Obviamente esto no aplica siempre, pero esto aplica a la mayoría de los casos. O sea, por ejemplo, te diría, empezar una carrera de locutor hoy en día como voice actor que va a estar vendiendo voces en línea, te diría, no, sí, no, eso no tiene mucho sentido. ¿Sí? Son negocios que hoy en día no tienen sentido hacer porque el LLM ya los automatiza, pero aparte de esos casos, en la mayoría de los casos, creo que, por el contrario, negocios establecidos se pueden beneficiar más de esto que los no establecidos. Hablando más a nivel de tu propio equipo, ¿no? Porque tú tienes áreas, digamos, de marketing, de desarrollo de software, de producto, de diseño. Digamos, ChatGPT o cualquier otra Copilot es una herramienta misma de productividad para estas áreas. Me pregunto cómo has pensado o cómo has tratado de empujar a que se utilice estas herramientas. Muy parecido como lo hemos hecho con otras tecnologías previamente. Y por ejemplo, hostear en la nube. Sí, hostear en la nube, AWS 2007. Nosotros ya para el 2009 teníamos todo nuestro ambiente de desarrollo y staging en la nube. Para el 2010 ya estábamos corriendo todo sobre AWS. Acá lo mismo en el área de desarrollo. ¿Qué versión de Copilot tienen? Salió la versión más nueva de Copilot basada en esto. Entonces experimentamos con Copilot, utilizamos ese tipo de herramientas. Para mercadeo o para ventas, por ejemplo, hoy en día corremos AI que escucha todas las conversaciones que han tenido nuestro equipo de venta con nuestros clientes para extraer información, no solo para entender, sino también para taguear a esos potenciales clientes con información que nos permite hacer mejor nurturing de esos potenciales clientes también, etcétera. Entonces, sí, o sea, es AI, pero no es diferente a cualquier otra tecnología y es intentar estar a la vanguardia, entender, motivar a que la gente haga experimentos con esos, hackatones internos de vez en cuando a ver qué se puede hacer e intentar asegurarnos que no nos dejamos llevar por trends que pueden ser temporales. Por ejemplo, uno que me tocó luchar mucho internamente en mi compañía, pero en Bonnie Studio, es cuando salió NoSQL, ¿sí? Que NoSQL, mira que había gente que decía, no, SQL ya es el pasado, todo si el futuro va a ser guardado en NoSQL, etcétera. Pues no, o sea, sí, es cool, es chévere, está MongoDB, en otras cuestiones, pero el hecho de que salga algo nuevo, me implica que va a ser mejor y que va a reemplazar todo lo que había en el pasado. Entonces es una cuestión de experimentar, pero no dejarnos tampoco entusiasmar demasiado con cuestiones que no es que sea humo, ¿sí? Sino que los seres humanos sobreestimamos el impacto a corto plazo de la innovación muchísimo. O sea, creemos ¿cuántas personas estamos diciendo, no, ya para el 2024 ya nos quedamos todos sin trabajo, ya no, mira, las cosas siguen muy parecido. Como dice Bill Gates, ¿no? Lo sobreestimamos en el corto plazo y subestimamos en el largo plazo. Y sobre todo subestimamos la combinación de esas innovaciones. Las subestimamos un montón. Sé que, digamos, me imagino que hablas con emprendedores gran parte, digamos, de tu semana como inversor ángel, quizás como asesor. Me pregunto si has visto algún error común, fundacional, no sé si a nivel de tecnología, de cultura, de procesos, que impide que startups o emprendimientos aprovechen esta tecnología. Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupeable.
No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Que no la entienden bien. Yo no me la paso hablando con startups tanto como me gustaría, aparte cuando estoy grabando Shark Tank, que es metido de cabeza todo el tiempo hablando con startups. Creo que, de hecho, el riesgo es más por el otro lado, y es personas que no entienden AI, no entienden el LLM, le dices que es un RAG y no tienen ni piensan que es ropa vieja, porque creen que meter AI te va a solucionar un problema. Entonces traen personas y empiezan a invertir en eso y gastan un montón de dinero para solo darse cuenta muy tarde, no, esto realmente no iba a funcionar. Entonces creo que hay más riesgo en que saltar a usar algo que no entiendes bien que por el otro lado. Yo creo que hoy en día, al igual que desarrollar software, o sea, tú entender bien cómo funciona el LLM, entender cómo puedes hacer un agente GPT, cómo puedes hacer un prompt, es algo que toda persona que quiere invertir un centavo en inteligencia artificial tiene que haber intentado hacer por lo menos un par de veces para saber en qué se está metiendo. Hace un ratito mencionaste, digamos, que la adopción de inteligencia artificial la ves como cualquier otra tecnología. Mencionaste el ir a la nube, ¿no? en 2007, 2008, 2009. Y el cambio a la nube implicó que muchas más startups surjan, ¿no? Y de algún modo fue el gran catalizador de la ola de software as a service, porque pues de pronto hacer un software se vuelve, no sé, 5 o 10 veces más barato porque ya no tienes que hostearlo por tu propia cuenta. Y mi impresión es que inteligencia artificial va a tener un impacto similar porque de pronto muchas funciones de hacer una startup se vuelven mucho más baratas. ¿Qué has pensado acerca de cómo esto afecta la necesidad de capital para empezar una startup? Me pregunto si quizás hoy necesitas, no sé, 2, 3, 5 veces menos capital para hacer una startup. ¿Crees que las startups van a saltar rondas? ¿Cómo crees que esto impacta a la industria de venture capital, de inversión ángel, etcétera? Mira, creo que aquí parte del reto es que hay dos fuerzas jalando para diferentes áreas. Por un lado está la fuerza de hacer software hoy en día es más fácil que antes. Puedes usar LLMs, puedes montar un website con no code, y etcétera, etcétera. Pero por otro lado, la sofisticación del software cada vez se ha vuelto más y más alta. Y hacer algo que sea más o menos decente para un usuario en mercados atractivos se vuelve también cada vez más difícil. La Y de barra nuevo, sube. traigo una analogía histórica y es las primeras compañías de autos, sí, Benz, etcétera, pues hacían un vehículo nuevo en un par de meses en un taller en su casa. Hoy en día, si quieres lanzar una compañía de autos, agárrate, si estamos hablando de cientos de millones de dólares de inversión, años de research and development, líneas de producción, etcétera, etcétera. Y ha habido casos, sí, sobre todo ahorita con carros eléctricos han salido varias compañías nuevas que lo han logrado, pero también en el proceso se han quemado muchísimas. Pero eso pasa con cualquier otra cosa. Los primeros aviones, ¿sí? Mira los aviones que hay hoy en día. Bicicletas, mira las bicicletas que hay hoy en día. O sea, con software está ocurriendo también que si quieres crear un nuevo website, quieres crear un nuevo app, tienes que tener tantas funcionalidades mínimas que espera el mercado que hacer eso toma una cantidad significativa de tiempo, recursos, de entendimiento del usuario. Están los network effects, que pues tienes que compensarlos de alguna manera si no los tienes. Entonces eso jala para el otro lado. Por un lado está el vector de cada vez más fácil hacer software, pero por otro lado sí, pero cada vez el software tiene que ser más sofisticado. Entonces yo creo que en general cuando balanceé los dos, creo yo que hoy es más costoso que antes, sinceramente. Si quieres hacer algo significativo es más costoso. Si quieres algo de nicho chiquitico, sí, pero si quieres hacer algo que va a moverle la aguja a una cantidad significativa de personas, se requiere mucho más capital que antes. Qué interesante. Y en esa línea algo curioso de ti es que has emprendido de múltiples maneras. Has hecho bootstrapping sin dinero cuando empezaste, a bootstrapping ya con dinero cuando tus primeras compañías le fue bien. Ahora con Torre levantaste Venture Capital. Me pregunto cómo piensas tú acerca de qué proyectos o negocios vale la pena bootstrapear versus levantar capital. Para mí, la heurística, la lógica es la siguiente. Vas a crear algo. Entonces, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿puedo hacerlo solo con mi tiempo o no? Si no, entonces necesitas recursos para contratar o delegar a esas personas. Entonces ahí vienen los recursos. ¿Cuáles son los recursos? La fuente ideal de recursos. Tus clientes, ¿sí? Que te compren. Puedes prevender,
puedes firmar acuerdos para que te prepaguen, puedes pedirle a alguien que haga el trabajo, pero que te lo pagas solo cuando tu cliente te paga. Maravilloso, ¿sí? O sea, es flujo de caja y es simple, etcétera. ¿No consigues eso? Ok, entonces eh, puedes tal vez conseguir un préstamo o, o si no, pero un préstamo donde seguro vas a poder pagarlo. O sea, si vas a comprar y vender cosas, por ejemplo, pues tal vez es viable pensar un préstamo si no tienes que vender equity. Si nada de eso funciona, entonces se va uno detrás del equity más costoso. Que el equity más costoso es el que piensa que tienes que, perdón, capital más costoso, que es el capital en donde tienes que vender un pedazo de la compañía a cambio de eso. Básicamente tienes que hipotecar la casa, ¿sí? O sea, si quieres mejorar tu casa, pues lo último que debes hacer es hipotecarla. Y si te toca, ¿sí? Pero pues lo mismo con un negocio. Y eso es venture capital. Entonces, eh, ¿qué veo yo? Que la mayoría de los emprendedores, la mayoría de las compañías piensan en levantar capital como su primera opción, cuando la realidad es que debería ser su última alternativa. La mayoría de las compañías no invierten tiempo, por ejemplo, en optimizar su pricing, en maximizar sus márgenes. Y ahí dejan un montón de dinero. Y eso pasa en Shark Tank y en muchos otros aspectos. Compañías que van allá, no es que necesito levantar capital para poder invertir más en mercadeo para expandirme este mercado. Digo, bueno, porque el flujo de caja que tienes no te permite tener los márgenes necesarios para invertir en mercadeo. Y la respuesta es, no ha pensado en eso, ¿sí? Cuando es lo primero que deberías estar pensando. Entonces, eso es. Cuando creamos Voice 123, nosotros no levantamos capital por ignorancia. No sabíamos que existían inversionistas ángeles. No sabíamos que era el mundo BC, pero no pensábamos que nos aplicaba a nosotros. Eso es como otras ligas, eso es para otra gente más inteligente. Ya aprendiendo el tema, cuando creamos Bonnie Studio, tuvimos inversionistas interesados, pero dijimos, mira, la realidad es que nos ponen dinero y no sabríamos qué hacer con ese dinero. O sea, el flujo de caja que tenemos es suficiente para seguir creciendo el negocio, vamos a hacerlo. Ahora, cuando creamos Torre, ahí ya el asunto es diferente. Sí, porque ya con todo lo que hemos aprendido, visualizamos Torre, queremos poner nuestro dinero para reducir dilución, pero sabemos que tenemos que traer capital de terceros porque nuestro propio flujo de caja no alcanza y porque también queremos validación externa. Y ahí es que resultamos levantando capital para Torre. Me gustaría hablar del lado más personal de acerca de levantar capital. Cuando nos conocimos por primera vez me dijiste, mira, si agarras dos fundadores iguales, uno que bootstrapea será más feliz que el que levanta venture capital. ¿Por qué? ¿Y cómo crees que debería uno evaluar entre ambos caminos tomando ese aspecto o más personal desde familia, la etapa de vida en la que estás, etcétera? Claro, pues imagínate que tienes dos personas con casas idénticas, pero uno es dueño 100% de su casa, el otro tiene una casa un poquito más grande, no es casi idéntica, tiene una casa más grande, pero la mitad no son dueños de él, sino tiene otras personas viviendo ahí, decirle qué tienen que hacer con el negocio todo el tiempo. ¿Quieres una fiesta? No puedes hacer fiesta, ¿sí? Porque eso es para trabajar esta casa. Y acá solo se trabaja, etcétera. Pero es algo así por el estilo. Mira, te doy una historia de vida de por qué defiendo tanto esa perspectiva. Nosotros bootstrapeamos Voice 123. 4 años después de empezar el bootstrapeo, le diagnostican cáncer a la mamá de Tania. La compañera empezamos con Tania, mi esposa, Tania Zapata. Y era ya cáncer que se veía que era grave. Entonces le dijimos, mira, queremos regalarte un viaje alrededor del mundo parando en los sitios que quieras. ¿A dónde te gustaría viajar? Tal, Grecia, ella abogada en particular, hicimos una parada significativa y dijimos, listo. Fuimos al negocio, sacamos dinero del negocio, invitamos a mi mamá también y nos fuimos con las dos mamás, mamá de Tania y mi mamá, alrededor del mundo a darnos ese paseo, uno de los mejores paseos que me haya dado en la vida en términos de memoria, en términos de aprendizaje, en términos de compartir con alguien que eventualmente partió y hoy en día ya no está con nosotros. Si nosotros hubiéramos tenido inversionistas, hubiera sido imposible A, sacar el dinero, B, tomarnos un mes de vacaciones para hacer ese viaje. Y si hubiéramos tenido inversionistas, hubiera sido imposible tomarnos el tiempo de esas vacaciones y definitivamente sacar el dinero del negocio para hacer ese viaje. Pero como habíamos bootstrapeado, lo pudimos hacer. Y mucha gente cuando levanta capital no cae en cuenta que básicamente está firmando un documento que dice solo hasta que mis inversionistas saquen dinero, solo hasta que este negocio sea comprado por otra compañía o hagamos una IPO, es que voy a poder tener un retorno financiero significativo en la misma. Alguno que otro alcanza a hacer un secondary,
alguna que otra compañía llega al punto de empezar a pagar dividendos, pero todos sabemos que esa es la vasta minoría de las compañías. Entonces, por eso es que si bien hay emprendedores que les va muy bien levantando capital, la sacan del estadio, etcétera, por cada uno de esos que uno ve en las noticias, que sale aquí en tu podcast contando cómo le fue bien, etcétera, ¿sí? Hay un montón más, ¿sí? Que hoy en día están empleados o haciendo algo diferente porque su negocio resultó fracasando. Pero también por cada uno de esos hay otros que bootstrapearon su negocio, un negocio de consultoría, un negocio de tecnología, etcétera, tal vez no tan grande, aunque bootstrapeados hay negocios muy grandes en todo caso, ¿sí? Que está dichoso de la vida porque nunca tuvo que lidiar con inversionistas viviendo en un cuarto invitados. ¿Por qué crees o en tu experiencia, por qué tantos toman ese camino de levantar capital a pesar de lo que estás diciendo? Porque es lo que sale en las noticias, es lo que vende es el drama, ¿sí? Es lo que escribe TechCrunch. Es porque también los VCs, pues es lo que venden, ¿sí? Los VCs, o sea, es el negocio de los VCs. Como cualquier otro negocio. Es como el negocio de las tarjetas de crédito, ¿sí? O sea, hay un montón de publicidad allá afuera que te dice, consigue la tarjeta de crédito, mire, y con eso puedes comprar todo lo que querías comprar, ¿sí? Maneja tu crédito, etcétera. Pues igual hay toda una máquina que promueve el negocio de VCs y a la gente le llama la atención eso. Y es que he visto gobiernos que miden el éxito de sus políticas de inversión en innovación tecnológica midiendo cuánta inversión han levantado las compañías de tecnología de su país. Las compañías más valiosas en varios países de Latinoamérica en términos de desarrollo tecnológico son compañías bootstrapeadas. No se la pasan, no les interesa públicamente, pero, o sea, conozco más de un unicornio en Latinoamérica que como nunca ha levantado capital no sale en ningún reporte, ¿sí? Y pues, ¿para qué los emprendedores que están nadando en plata, ¿sí? Les interesa ir a decir algo públicamente? No les interesa, ¿sí? Y nadie se va a enterar. Tienen nunca llegar a estas ligas, ¿sí? Ir a esas sesiones, hablar con ellos, volverse amigos para que le digan los números y dicen, no te creo que tú vendes tanto. Así es. Conozco alguno de esos que constantemente me rechaza la invitación al podcast. En esta línea, algo que personalmente siento que los emprendedores pasan por alto es que el modelo de venture capital requiere que uno apunte a las estrellas, ¿no? A sacarla del parque, ¿no? Y por lo tanto los resultados, digamos, tanto retornos financieros como de cómo te va, se vuelven más binarios, ¿no? O te va increíblemente bien o te va o con las justas recuperas capital, ¿no? Porque a tu inversionista pues no le sirve que dupliques o tripliques tu dinero, no quiere que hagas multipliques por 10 veces el dinero o incluso más. Entonces, esto suele implicar que el emprendedor tiene que tomar más riesgos en sus decisiones, no tanto del negocio, de levantar capital, etc. ¿Cómo piensas tú acerca de cómo pasar, digamos, de construir torre, ¿no? Levantando venture capital, en comparación a tus compañías anteriores que fueron bootstrap, afectan la forma en que tomas decisiones y tu relación con el riesgo? Claro, tengo que ser mucho más arriesgado de lo que de otra manera sería, en cierta perspectiva, ¿sí? Porque el riesgo, a ver, más bien, déjame te repito la respuesta. Las dos son riesgosas, pero la estrategia para manejar ese riesgo es diferente, porque en el mundo de venture capital, normalmente cualquier riesgo tiene una cantidad limitada de tiempo en donde si no funciona, te jodiste, ¿sí? Mientras que si tú tienes buen flujo de caja, estás bootstrapeando algo, tienes pues no infinito, pero casi infinito flujo de caja para experimentar con algo, entonces puedes dispararle a proyectos a mucho más largo plazo que de otra manera no podrías. No todo el mundo lo hace. La mayoría de las compañías bootstrapeadas no se ponen a invertir en proyectos así súper ambiciosos, pero sí es como yo lo hago. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el éxito de Voice 1, 2, 3 me permitió bootstrapear, invertir en Bonnie Studio. La tecnología de Bonnie Studio tomó 1.5 años para salir al aire y otro par de años antes que fuera relativamente estable. Para Torre levantamos capital, pero la mitad del capital lo puse yo. ¿Sí? Y eso me ha permitido también pensar en hacer algo a largo plazo. Si tú ves moonshots como lo es SpaceX y Tesla, esos negocios dependieron, sobre todo Tesla, de que Elon Musk, que ya vendió varias compañías, pusiera dinero de su bolsillo
para que sobrevivieran porque son cuestiones tan ambiciosas que la mayoría de los inversionistas dicen, no, ahí yo no pongo dinero. Que volviendo al tema anterior, es algo que también muchos inversionistas, sobre todo en Latinoamérica, no caen en cuenta, y es que inclusive si un VC les pone plata, no necesariamente es porque el VC cree que el negocio le va a ir bien, sino muchos aspectos es porque son VCs que están manejando dineros de NGOs que para ellos justificar su existencia, el VC tiene que hacer deployment de ese capital y ese VC va a cobrar por hacer deployment de ese capital de matter what, así el negocio le vaya mal. ¿Sí? Entonces, como emprendedor tiene que ser muy consciente también de quién está levantando capital. ¿Sí? Porque lo último que quieres es un grant o el equivalente a un grant, ¿sí? De alguien que realmente no tiene el nivel de sofisticación necesaria para validar si tu negocio le va a ir bien o no. Y en esta línea, trabajando en un fondo de Venture Capital en Estados Unidos, donde puedo invertir en Latinoamérica, he conocido muchos emprendedores que están resolviendo problemas importantes, muy interesantes con tecnología, pero cuyos negocios van a crecer a, no sé, 5, 10, quizás 20 millones de dólares de ventas, que no es suficiente para un fondo de Venture Capital, ¿no? Y pienso, pucha, pero quizás estamos poniendo estándares de Silicon Valley a un mercado diferente, ¿no? Porque pues el PIB de Latinoamérica es un décimo que el PIB de Estados Unidos. Entonces no hay tantos mercados de miles de millones, ¿no? Como se dice, de billones. Pero igual siguen siendo problemas importantes, interesantes por resolver. Entonces me he cuestionado mucho si el modelo de Venture Capital es realmente el modelo de financiamiento adecuado para financiar emprendimiento de tecnología en Latinoamérica. ¿Qué opinas acerca de esto? A ver, por un lado, o sea, el modelo tiene sentido siempre y cuando haya exits, ¿no? Que es lo que te mencionaba ahorita, que no los hay, entonces eso cuestiona el modelo. Ahora, si bien, o sea, para que un negocio en Estados Unidos sea viable para Venture Capital, uno tiene que dispararle, ¿será que este negocio va a llegar a valer algún día en el futuro más de 100 millones de dólares por lo menos? O sea, por lo menos, ¿sí? La mayoría de los fondos te dicen esto tiene que valer por lo menos medio billón de dólares, 500 millones de dólares para arriba en el futuro para justificar la inversión. Pero en parte es porque si haces la matemática, pues los inversionistas en el fondo tienen que cobrar ciertos fees mientras manejan el dinero, entonces tienen que ponerse ciertos salarios mínimos y eso hace matemática. En Latinoamérica, siendo todo un poco más económico, uno podría argumentar si el modelo funciona, pero los thresholds tienen que ser más bajos. De una compañía que llegue a tener un valor de mercado de 25 millones de dólares debería ser suficiente. Sí, sí hubiera exits locales. Pero como no hay exits locales, entonces se pone más difícil y el hecho de que los exits vengan principalmente con compradores de afuera, entonces es lo que hace que sea que todos los valores se vuelvan más parecidos a los valores de Estados Unidos. Sobre todo cuando llegan inversionistas extranjeros que ya ponen una expectativa, ¿no? de un retorno, digamos, de Estados Unidos, ¿no? Porque un VC de Silicon Valley no invierte esperando un retorno en Latinoamérica, sino un retorno de Silicon Valley. Exacto, sí, o sea, con números de grandes. Que si hay fondos grandes como Kasek y Monashis en Latinoamérica, si tú ves las compañías más grandes, han levantado capital más de acá, de Estados Unidos, de Silicon Valley, que de Latinoamérica. Entonces, sí, las expectativas vienen con números de acá. Ahora, es el mejor modelo. Es que yo creo que ese ni siquiera es el mejor modelo para crear compañías en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, la última vez que chequeé, 0.7% de las compañías en Estados Unidos resultan levantando capital de riesgo, capital VC. 0.7%. Es decir, 99.3% de las compañías no levantan capital de riesgo. Obviamente es que tienes que tener en cuenta todas las compañías que existen, restaurantes, consultoras, youtubers, lo que te quieras imaginar. Entonces, claro, si la pregunta es solo para tech companies, la respuesta es diferente. Si es para compañías en general, definitivamente no. Pero inclusive para tech companies, hay muchísimo tech company nicho que como nunca va a pegarle a esos números, por un lado, pero por otro lado porque puede hacer cuestiones con relativamente poco capital, pueden bootstrapear sin ningún problema en Latinoamérica y permitirle a emprendedores que sean muy felices con sus vidas y puedan en cualquier momento sacar la plática para irse a pegar el viaje por el mundo con sus suegros, si así lo necesitan. Pero hace falta más sofisticación. Yo creé una aceleradora Torre Negra Org que tiene como objetivo ayudarle a emprendedores bootstrapeados a sofisticarse. O sea, tengo casos de compañías SaaS, ¿sí? Con buen software, que le cobran la misma, y le cobraban
la misma tarifa a todos sus clientes independiente de qué tanto usan el software. O sea, no entendían lo que era discriminación de precios, lo que es cobrar por usuario, cobrar por uso, etcétera, etcétera. Y ya hacían plata, ya vivían de eso, etcétera. Entonces, más que capital, yo diría, hoy en Latinoamérica lo que hace falta es sofisticación, ¿sí? Es enseñar a las personas cómo se hace un negocio. El problema ahorita no es falta de capital. La solución no es lanzarle dinero al problema, la solución es lanzarle educación al problema, creo yo. Interesante, qué interesante. Alex, ya para ir cerrando, me dijiste que trabajas 85 horas a la semana, pero la verdad es que a diferencia de que cuando empezaste Boys 1, 2, 3, no es que lo necesites hacer. ¿Qué es balance para ti, no? ¿Y cómo ha evolucionado esa definición en los pues, ya 20 años que llevas emprendiendo? A mí no me gusta el concepto de balance, que llaman balance trabajo y vida, porque pues balance implica que es una balanza en donde tienes en un lado la vida y en otro el trabajo. Para mí, y esto no estoy diciendo que todo el mundo tiene que pensar así, pero yo he tenido la dicha de trabajar en lo que me encanta, ¿sí? Y por consiguiente, el trabajo es parte de mi vida, ¿sí? Mi vida es parte del trabajo. Sí, para mí, ¿qué hace la vida de una persona? ¿Dónde encuentra uno gratificación, satisfacción en tener una buena relación con tu familia y una buena familia? En educar la mente, en estar constantemente aprendiendo, en tener una buena interacción social, en tener buena salud y en desarrollarte profesionalmente. Todos esos, ninguno de ellos es un balance de salud versus vida, ¿sí? O familia versus vida. No, todo es parte de la vida. Para mí el trabajo es parte de mi vida y por consiguiente veo más, me gusta más el concepto desarrollado aquí en Berkeley, creo que fue de Work-Life Integration versus Work-Life Balance. Para mí, un balance de vida, no un balance de vida-trabajo, sino el balance de vida en general. Sentirme satisfecho es saber que si mañana me dicen, Alex, te quedan 24 horas de vida, digo, puta, hice todo lo que quería hacer hasta ese momento en la vida, ¿sí? Y por eso hago lo que hago. O sea, me encanta mi trabajo, pero trabajo remotamente porque eso me permite todos los días almorzar con mi familia, todos los días cenar con mis niños, todos los días tener una actividad de aprendizaje, de diversión con los niños, acostarlos en la cama todos los días, poder estar con Tania, con mi pareja, frecuentemente ir a cenar una vez por semana, tener momentos para nosotros dos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, para mí eso es balance y soy muy estricto con mi tiempo, pero soy estricto con mi tiempo porque no quiero en ningún momento mirar al pasado y decir, no invertí tiempo en esto que quería invertir tiempo. También sé que estoy en el peak profesional de mi vida. Hubo un estudio del Startup Genome que encontró que de las compañías que salen públicas, la edad promedio de los fundadores es 42 años. Todos por haber visto Social Network y otras cuestiones tenemos esta idea de que, que son 20 años. de que las compañías más grandes las tienen personas en sus 20s, pero esas son la excepción a la regla, esos son los outliers, sí, esos son los chicos de Google, es Mark Zuckerberg, etcétera, pero no, la compañía promedio es fundada cuando los fundadores tienen 42 años, de las que salen públicas. Yo empecé Torre cuando tenía 40 años, 40, 41. Y sé que tengo todavía en términos de prime time por lo menos una, tal vez 2 décadas por delante. Y por eso es que estoy tan metido de cabeza en lo que estamos haciendo, porque creo que lo que estamos haciendo con Torre es mi magnus opus. Y no solo eso, sino es donde tengo más probabilidades de impactar positivamente la mayor cantidad de seres humanos que podría impactar positivamente. Y no solo eso, sino que si no lo hacemos nosotros, hay pocas probabilidades de que alguien lo resulte haciendo y lo resulte haciendo bien hecho. ¿Sí? Por ejemplo, todos nuestros algoritmos son transparentes. Para mí es extremadamente importante. Luchamos un montón contra la discriminación. ¿Sí? Queremos hacer algo que le llegue a todo el mundo y no solo a los ricos que pueden pagar por el software. El hecho de que alguien vaya a hacer esta tecnología no significa que la va a hacer para bien o la va a usar bien. Y por eso consideramos importante hacerla y pues tener éxito haciéndola. Me suena mucho en inglés esta idea del Regret Minimization Framework. Okay. Vale. No la conocía, voy a buscar aquí a anotar. Minimización de arrepentimiento, ¿no? Básicamente tratar de hacer todo aquello que quisieras hacer si es que te fueras a morir en 24 horas, como dijiste.
Tal cual. Alex, Sí. unas últimas preguntas de cierre, más breves. Primero, ¿cuáles son las preguntas o algunas de las preguntas más importantes para las que no tienes respuestas? ¡Ja! ¡Wow! ¡Qué pregunta tan buena! Son preguntas más del futuro. Me gusta mucho pensar en el futuro. Y nadie tiene respuesta, obviamente, pero ¿será que el futuro de la raza humana es... somos humanos como tal los que vamos a seguir evolucionando? ¿O va a haber transhumanismo en donde lo que le sigue a la raza humana ni siquiera tiene nuestro propio DNA, sino son cuestiones que nos inventamos y algún día pues ya nos dejan atrás de lejos? Para mí, eso me intriga. Al punto creo que el día que me muera, voy a tener mucho FOMO, ¿sí? De no saber qué es lo que ocurre. Me encantaría que me congelaran solo para que miles de años después me despierten y poder ver la respuesta por 5 minutos y ahí sí ya morirme completamente. Sí, me pica. Es que mucha gente se siente cómoda con la muerte. Yo no me siento cómodo con la muerte. Sí, yo creo, me encantaría poder vivir mucho, mucho más tiempo. Y creo que la cura de la muerte está muy cerca. Entonces me pica saber cuál va a ser esa compañía que va a encontrar la cura de la muerte, si puedo invertir en esa compañía o no. ¿Será que alcanzo a tener los recursos necesarios para poder ser de los primeros clientes que tenga esa compañía, etcétera? Porque ojalá que todos los que estamos aquí escuchando este podcast alcancemos a ser vivos para el momento en que descubramos ese antídoto. Si no lo has escuchado, te recomiendo mucho Brian Johnson, Sí, claro. emprendedor que está tratando de rejuvenecerse, ¿no? Haciendo un Benjamin Button en la vida real. De acuerdo, no, pues yo intento tener un estilo de vida también bastante saludable. Si ayuno, no he desayunado durante esta conversación, ya es hora de mi comida del día, deporte todos los días, etcétera. Alex, una pregunta final. Cuando piensas en tu trabajo, ¿qué es algo que la gente está tratando de cambiar, pero crees que en realidad no va a cambiar? Que cuando haya plena abundancia, la gente va a dejar de trabajar. La gente va a dejar de ser violenta. La gente va a dejar de comportarse mal. Sí, sobre todo el Universal Basic Income creo que va a ayudar en algunos aspectos, pero yo no creo que conlleve a que nos vayamos a comportar significativamente diferente. Lo que llaman de abundancia, sí, plena abundancia. Y una de las razones que creo eso es porque creo que ya vivimos en un mundo que hay mucha abundancia. O sea, hoy en día el acceso que tenemos a comida, a techo, a ropa, a salud, la vasta mayoría de los seres humanos, comparado a la que teníamos hace 100 años, o hace 500 años, si lo quieres hacer más extremo, es radical. O sea, vivimos muy cómodamente, inclusive si estás en la base de la pirámide socioeconómica en la mayoría de los países, sobre todo los países ya desarrollados. Y a pesar de eso, sigue habiendo consumismo. A pesar de eso, seguimos peleando, seguimos trabajando porque nos encanta comparar, nos encanta tener más que el vecino. Sí, yo creo que eso no va a cambiar por ahora. No importa qué tanta más distribución de riquezas haya, no importa qué tanta más productividad haya, no importa qué tanta más AI haya. Vamos a seguir queriendo tener más que los otros. Los humanos seguirán siendo humanos. Uh-huh. Alex, eso fue todo por hoy. Ha sido un gustazo conversar contigo y creo que ha sido una gran entrevista. Hemos tocado de todo, incluyendo filosofía un poco al final. Muchísimas gracias, Enzo, y también invito a cualquiera de las personas que escuchan esto, si comenté algún tema donde tienen una perspectiva significativamente diferente o algún artículo, podcast, libro que me recomienden para indagar todavía más a fondo, porfa, recomiéndmelo. Me encanta aprender. Buenísimo. Gracias, Alex. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.